Bueno, ya entramos en el debate político, todo lo que significa ya en el tratamiento en el Parlamento Nacional del nuevo proyecto de la creación de la Agencia Federal de Inversiones, también todo lo que ha pasado hoy en torno al caso Nisman. Pero antes, a ver, hoy Mauro estuviste con un personaje central también en el entorno de Nisman, ¿no? Exactamente, es uno de los mejores amigos, se llama Gustavo Peretnik, es escritor, es filósofo, y él ha escrito en el año 2009, ya hace 5 años, una novelización, un trabajo novelado sobre la causa AMIA, sobre la visión que él accedió a tener de la causa AMIA. El título de aquel libro que editó Planeta es Matar sin que se note: el ataque de los ayatolás a la Argentina, el encubrimiento del caso AMIA y el fiscal. A partir de este trabajo es que, imagínense, luego de la muerte del fiscal Nisman, el libro fue reeditado, se relanzó en pocas horas. El negocio editorial en ese aspecto fue bastante rápido y este hombre que vive en Israel vino a la Argentina a dar una serie de charlas presentando el libro. Su visión es muy particular y es interesante la nota que conversamos con él hace instantes, y esto es lo que nos decía. ¿Cuál es la relación que tenía Alberto Nisman con el ex titular de contrainteligencia de la Secretaría, Estiuso? Tenía una relación profesional de mutua valoración. El fiscal no sale a la calle a encontrar los materiales que necesita como prueba y por lo tanto trabaja la fiscalía en permanente contacto con el servicio de inteligencia. Así que ellos estaban en contacto y Nisman, cada vez que me mencionaba Estiuso, era con palabras de elogio. Yo nunca lo conocí personalmente a Estiuso. Es más, cuando salió publicado el libro, Nisman me dijo: te voy a dar como premio que vamos a tomar un café con Estiuso. Y no lo logró. Pero lo que escuchaba de Nisman sobre Estiuso siempre era positivo. ¿Nisman tenía miedo? Las veces que yo le dije: Alberto, te van a matar, y se los decía con esas palabras, siempre me contestaban: pero no, porque no te preocupes, los testimonios también a salvaguarda, etcétera. Yo decía: pero che, yo te estoy hablando de vos, no de los testimonios. Y me contestaba con: bueno, cuando uno se impone una misión, corre sus riesgos y hay que seguirlo. Pero donde sí estaba muy preocupado era porque no afectara esto a sus hijas. Le temía que algún tipo de malestar, no que ellas fueran agredidas, sino que el trauma que vivía la familia por las amenazas contra él perturbaran el crecimiento saludable de sus hijas. ¿Su amigo Alberto Nisman se suicidó para usted? No cabe ninguna duda de que fue asesinado. Era un hombre en la cúspide de su carrera profesional, estaba por cosechar los logros de un trabajo de muchos años, un hombre siempre dinámico, casi hiperkinético, que amaba a sus hijas y le gustaba jugar al tenis. No había ningún indicio de autodestrucción en él. Y justo 15 minutos antes de presentar los grandes logros de su investigación, inexplicablemente se pega un tiro. Realmente creo que nadie cree verdaderamente en el rumor del suicidio. Bueno, un auditorio bastante importante, hizo esta presentación, este relanzamiento de un libro. En sus palabras, yo estuve en la conferencia, sí, en la eso te iba a charla preguntar. que dio. ¿Qué decía en la conferencia? Había un tono, a ver, la mirada geopolítica sí, que tiene Peretnik es una mirada que está bastante, si se quiere, sesgada por el ojo, por la visión que ha tenido y tiene a nivel geopolítico Estados Unidos de este fenómeno. En un momento de su alocución, él hizo referencia a que todo esto ha ocurrido porque Estados Unidos está durmiendo una siesta, pero que ya se va a despertar de esa siesta, a modo de entender que lo que está pasando hoy en la región, fundamentalmente en nuestro país y en nuestros países, tiene que ver o responde a esta situación desde los Estados Unidos. Claramente es una mirada geopolítica que no coincide con la que desde la región los principales mandatarios han venido expresando en torno al tema, sobre todo, Oriente y la relación con el mundo musulmán. Bueno, está esta noche Vilma Ripoll de la izquierda, dirigente de la MST, está el doctor Eduardo Barcesat, abogado, y está la diputada nacional Mara Brauer del Frente para la Victoria. Hoy a la mañana hablábamos en la radio, Eduardo, y yo le preguntaba si era importante que la fiscal haya convocado a Estiuso, y usted me decía que había que indagar en el entorno, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo que sí puede constituir una hipótesis delictiva digna de ser investigada es la instigación o ayuda a cometer un suicidio efectivamente operado.
No comparto para nada el relato de que es un asesinato. Esto me parece que es absolutamente ficcional y con una carga política, para mí, desechable, ¿no? Pero bueno, el tiempo irá avanzando en la investigación y determinará esto. Hasta aquí creo que la convicción racional de todos aquellos que han tomado conocimiento del expediente, ya sea por su intervención o por la trascendencia periodística que ha tenido, comparten la convicción de que estamos frente a un suicidio. Creo que las pruebas colectadas apuntan esto, falta estudio anátomo-patológico, pero sí, creo que no va a cambiar el cuadro. Y entonces todo lleva a investigar qué le hizo perder credibilidad a Nisman y por qué sintió que ya no estaba sostenido. Y esto tiene que ver ciertamente con el entorno de él, con la elaboración ficcional de la llamada pista iraní. Recordemos que la única vez que fue puesta a prueba con la detención de uno de los que tenía alerta roja y por lo tanto captura pedida, dio por resultado la desestimación por parte del juez británico de correlación alguna entre la conducta y lo que se... Y hasta una erogación por parte del Estado argentino, ¿no? Y perdió todo argentino varios miles de libras esterlinas. 25.000 libras esterlinas de gastos judiciales e indemnización. Bueno, entonces, también acá se habló de geopolítica y es correcto. Al momento de la producción del atentado, de la voladura de la sede de la AMIA, atentado que yo he calificado desde el primer minuto que lo conocí y lo dije en el Frente Grande en ese momento en Convención Constituyente, atentado terrorista genocida, pues está destinado a destruir un grupo racial, étnico como tal, ¿no? Entonces, este atentado terrorista genocida, producido ya hace 21 años, bueno, esto evidentemente amerita una investigación seria, y la investigación seria en sede judicial es cuando se empieza de lo inmediato, es decir, de qué produjo la voladura, ir en un círculo concéntrico acumulativo, tipo espiral, para decirlo gráficamente, colectando pruebas, entrecruzamiento de discursos de los peritos, de las partes, de los testigos, etcétera, hasta que finalmente se puede llegar a una verdad jurídica que nunca se corresponde totalmente con la verdad ontológica, pero que aproxima bastante. Recién discutíamos... Pero no fabricar ficciones, tesis, hipótesis, que no tienen ninguna relación causal con el hecho en sí, o ¿no? pruebas que no tienen nada que ver, como esta semana se conoció y fueron tapas 2 o 3 días, que no tienen nada que ver con la causa en sí. Ahora, recién Marcelo Parrilli decía, bueno, se equivoca la fiscal de citarlo como testigo a Estiuso, porque ya le allana el camino a que no diga nada. En realidad, cuando declara como testigo está obligado a decir verdad. Por supuesto que si en el curso de la interrogación la fiscal o la jueza adquieren convicción de que puede estar implicado, tiene que suspender inmediatamente. Bueno, esto pasó en un caso criminal muy conocido que fue el de Ángeles Rawson, recuerden, con Mangieri, con Jorge Mangieri. Lo citan en una testimonial y hay algo que a la fiscal y suspende inmediatamente la declaración. Correcto. Y esto es lo que debe hacerse. Pero no está mal que inicialmente se lo convoque como testigo. Vilma, ahora vamos a empezar a entrar con el tema político y lo que ustedes vienen pidiendo, que ya habían pedido la disolución de la CIDE y todas las consecuencias. Pero, ¿qué impresión tenés vos en torno a la muerte de Nisman? Yo creo que uno, la verdad que un día tiene una impresión, al día es sólido lo que dice el doctor Barsesat, vos escuchás del otro lado, para toda la gente que incluso que estamos tan lejos del manejo de los servicios de inteligencia, ¿entendés? Las cosas que están diciendo de personajes como Estiuso, de las cosas que es capaz, de las cosas a las que estuvo ligado. Entonces vos después ves que está ligado ahora que como dice Vera, seguramente busca, digamos, protección dentro de los servicios internacionales porque queda siendo un blanco móvil. La verdad, todo eso hace pensar cualquiera de las variantes y lo que la gente en general piensa que no vamos a saber la verdad. Y citándolo a Estiuso, pero sin hay una obligación de la justicia y hay una fiscal y una jueza. 20 años estuvieron buscando la verdad sobre el atentado de la AMIA y estamos así como estamos. Entonces yo creo que eso nos tiene que hacer pensar si este camino, el camino de una justicia que muchas veces es independiente y otras veces no, que la presionan, que
a veces trabaja seriamente y otras veces es cuestionada, como estamos escuchando. Tenemos problemas para ir hacia la verdad. Por eso nosotros insistimos, es que aún con esta justicia tiene que haber por encima una comisión investigadora independiente donde estén los familiares de la AMIA, porque son los únicos que no tienen otro interés. Porque vos sabés que yo digo también que la oposición busca rédito electoral, no la verdad. Entonces, frente a una oposición que busca rédito electoral, y el Estado que busca ahora salir de semejante entuerto y de haber tenido la vinculación y haberlo, digamos, haber puesto la convivencia que traían los gobiernos anteriores con Estiuso y todo el sector de los espías, bueno, es una situación en que los únicos que tendrían independencia para buscar, necesidad de buscar la verdad para después hacer justicia, son los familiares. Y podríamos poner de común acuerdo personalidades intachables que además acompañen y si quieren alguna... Como una CONADEP, digamos. Como una CONADEP. Nosotros decimos eso, una CONADEP que se ponga al frente de la investigación y que, bueno, que tome de la justicia lo que le parezca, que tome de los hechos que van apareciendo. Igual, perdóname, de los testigos. La CONADEP lo que hizo fue elaborar un informe que después la justicia tuvo que tomarlo. Claro, O sea, bueno, pero nosotros decimos que se quede en la investigación. La CONADEP recolectó datos y después pasaron años hasta que se avanzó en conocer la verdad. No tenemos margen para años, porque la población no aguanta más. Y además, porque, ¿sabés qué, Gustavo? No le podemos dejar a la gente el terror de pensar que, entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno se pone al frente de una denuncia importante, tiene ese riesgo que anda Estiuso suelto, como digo yo, ¿me entendés? Entonces, Estiuso proponer un símbolo de gente de estos servicios para los cuales el Estado invierte 5.200.000 por día. Yo hoy estuve buscando, ¿cuánto vale una escuela? Mara, vos que sos especialista en eso. El gobierno dice que en los últimos 7 años, invirtió en 1.000 escuelas 1.800 millones de pesos. Es decir, que nosotros por año, en servicios para que hagan estas barbaridades, además todas las otras que hacen, gastamos 1.000 escuelas por año. Entonces, viejo, basta de esto, basta. Por eso nosotros decimos que no más espías y decimos, en todo caso, que si tiene que haber, sean controlados por organismos de derechos humanos, no por comisiones bicamerales que después no se reúnen y le echan la culpa unos a los otros. No va. Mara, tu impresión primero, después si querés responder políticamente, pero de cómo se está desarrollando la causa Nisman, ¿no? La muerte del fiscal. No, bueno, la muerte fiscal tiene que ser investigada. Los argentinos necesitamos saber la verdad acerca de cómo y por qué murió Nisman. Yo creo que el acento, tanto en la causa AMIA como en el caso Nisman, tiene que estar en la justicia. La democracia necesita que funcionen sus instituciones. El gobierno está comprometido en la transformación de la justicia. Hemos hecho una ley de reforma a la justicia que ha sido declarada inconstitucional. Ahora estamos trabajando una ley que reforma el sistema de inteligencia nacional para democratizarlo, para mejorar la ley vigente, para que la información que se genere sea una información regulada fundamentalmente. Uno de los aspectos importantísimos de esta ley tiene que ver con quién produce información, quiénes son los que controlan la producción de esta información y fundamentalmente también las penas para aquellos que no cumplen con estas normas. Es una ley muy importante en la que estamos trabajando, ya tiene la aprobación de la comisión del Senado, hoy se reunió la bicameral, que es una bicameral que se tuvo que reunir porque la ley de inteligencia fija que cada vez que esta ley se transforme, la bicameral se tiene que juntar. Y se está avanzando como todos los desafíos que este gobierno va encontrando, dificilísimos, porque este desafío de la transformación del sistema de inteligencia es dificilísimo. Por algo no se ha hecho en estos 30 años de democracia. Lo mismo que fue en su momento todo el trabajo, Mara, pero en ustedes relación... tenían una oportunidad, que era... Ustedes sacaron la resolución... Para que termino la idea. La falacia, la falacia de decir... escuelas versus... espionaje. No. Todo país necesita un sistema de inteligencia. El tema es que el sistema de inteligencia tiene que estar regulado. Si no, vos me haces acordar ayer una señora que me decía por qué le dan la asignación universal en vez de aumentarme a mí la jubilación. No es por qué le das a uno para darle a otro. No se compara. No se compara porque vos estás... No es la inteligencia versus las escuelas. Eso es una falacia. No es una falacia. El sistema de seguridad nacional... ¿Qué es lo que se gasta por año en este país? Pero el tema es que se gaste bien. El tema es que se gaste organismos nacionales
más 24 de las policías provinciales, más lo de Milani, que tiene 3.000 agentes de inteligencia, ¿me entendés? Entonces estamos gastando en que espíen ¿a quién espían? Si se hizo la AMIA, se hizo la DAIA, se hizo... Vos fuiste legisladora, estamos discutiendo una ley que regula el sistema de inteligencia nacional. Sí, pero teníamos una oportunidad, que era desarmar en democracia. La CIDE, y ustedes la reciclaron con la ley que sacaron, porque dejan el mismo personal, porque dejan la misma plata secreta. ¿Vos la leíste? Digo, sí, porque acá la tenemos todo, recién. El artículo 24, el artículo 23, que dicen, sí, vamos a perseguir un poco más al personal para ver qué hace. No vamos a perseguir un poco más al personal. Por Va a haber favor, una agencia que va a tener un director y un subdirector, que son los únicos que van a tener la potestad de relacionarse con el afuera, es decir, con los otros miembros del Ejecutivo, con el Poder Judicial, entonces que van a ser la garantía de las investigaciones que se puedan y que no se puedan hacer. Pero ustedes le dejan las escuchas. No. En manos las escuchas de Gils Carbó, que todos sabemos que tiene una posición política clara. Gils Carbó es una procuradora. Bien, el Ministerio Público Fiscal está compuesto por la procuradora, la jefa de los fiscales, y por también el Ministerio de la Defensa. ¿Sí? Las escuchas no las va a decidir Gils Carbó, las escuchas las decide un juez, que es el que pide en el contexto de una causa que se produzcan las pruebas. Con la reforma del Código Procesal Penal, la investigación criminal la hace los fiscales. Por lo tanto, los fiscales, que son los que tienen que producir la prueba, son los que... ¿Le encargan a Gils Carbó? No, le encargan a Gils Carbó. Esto ya lo explicó Parrilli también ayer cuando estuvo en la comisión en el Senado. Lo que hace lo que se llamaba la OJ, la Dirección de Observaciones Judiciales. De Observaciones Judiciales, muchas veces ni siquiera esa dirección las escucha, simplemente les da el soporte técnico. Lo decía acá también Mónica Cuniarro, que los juzgados muchas veces ellos mismos deciden. Un fiscal decide si quién va a escuchar eso que el juez pidió que sea escuchado. Entonces, pero perdóname, le dejan las escuchas. Agrego una cosa, la oposición, que ahora se rasga la vestidura diciendo que no está bien que pase al Ministerio Público, a la Procuración, tiene proyectos presentados donde dice, cuando obviamente pensaban que no iba a ser votado, que se saque la investigación, las escuchas de los organismos de inteligencia y que pase a un órgano extrapoder como es el Ministerio Público. A ver, Barcesat, ¿usted qué opinión tiene sobre este cambio que se está intentando ahora en el Parlamento de la Secretaría de Inteligencia? Bueno, primero aplaudo que se desmantele el servicio de inteligencia existente, ¿no? Creo que en toda su historia no ha acreditado servicio alguno. Lo que sí ha acreditado es enturbiar investigaciones, fabricar pistas falsas, investigar la vida privada de las personas en abierta violación al artículo 19 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, el hecho que ahora se busque una regulación acorde a los requerimientos del Estado de Derecho me parece positivo. Ahora, quiero ser claro en que para mí el centro de una oficina de inteligencia tiene que ser la tutela de nuestros recursos y riquezas naturales. Pongo un ejemplo para que esto sea gráfico. ¿Qué está pasando con la explotación de las riquezas no renovables en las Islas Malvinas y en el mar continental de esas islas? Es decir, ¿qué actividad extractiva se está realizando? ¿Qué cuantificación tenemos de esto, etcétera? Porque al hecho de la usurpación se suma ahora este robo. Bueno, allí tiene que estar. Yo hasta alguna vez imaginé que sería mejor que estuviera en el Ministerio de Inteligencia, de Ciencia y Tecnología, para que esta inteligencia estuviera realmente al servicio de los intereses nacionales, y no investigando. No han podido ni prevenir. La aspiración de mínima, doctor, es que estuvieran siguiendo el narcotráfico, siguiendo la trata, o siguiendo el tráfico de armas, o el delito económicamente organizado, para que tuviéramos datos y no crecieran en el país. Sin embargo, la nueva ley define bien esta uno de los función. integrantes más importantes es Martins, que es el dueño de un montón de prostíbulos. Pero la nueva ley justamente se va a tratar de esto, ¿no? Se trata de este tema. No se manejan por leyes, se manejan por prácticas. Y si vos dejás el mismo personal, porque la ley deja el mismo personal, sí o no, artículo 23 deja el mismo personal. Entonces, ¿qué cambia? Si vos dejás los mismos tipos con las mismas prácticas, ¿qué le vas a decir ahora hay una ley? Por favor, no se crean el verso que ustedes mismos crean. No es así.
No, yo creo que el organismo tiene que tener en esta nueva ley un sentido refundacional. Esto no me cabe ninguna duda. Lamentablemente no lo tiene, porque ustedes dieron un primer paso que lo podría habilitar. Yo creo que hay una propuesta que puede ser mejorada, ya ha habido aportes en este sentido, y creo que deben seguirse esos aportes. Bueno, si uno ve el borrador original y lo que sale como que es bastante distinto. Lo dijo Permítanme Zanini un agregado más. Marcelo Zanini incorporó el trabajo que hicieron. Zanini pidió, a través, digamos, cuando habló en el Senado, pidió, mirando a las cámaras, que haya aportes de los distintos sectores. Nosotros le estamos pidiendo a la oposición que dé aportes para la transformación, para el mejoramiento de esta ley. De hecho, vino el CELS, vino Marcelo Zanini y se han tomado, entre ayer y hoy se modificaron fácil 10 artículos. Entonces se está trabajando. Y una cosa, en la ley, con las modificaciones propuestas por el CELS, se definen claramente las tareas. Y en las tareas que implican la seguridad interior, están dentro de esta todo lo que tiene que ver los recursos naturales. Bueno, es un tema que está afuera de esto. ¿Quién controla? Ese es el problema. Vos me Lo decís, que quiero ¿quién controla? El poder que... político de turno, no te digo este gobierno, el poder político de turno está visto que no lo pudo controlar. Hay otros organismos dentro del aparato de Estado. Pero nosotros creemos que esa comisión bicameral, que no se reunió nunca, que no controló nada, tiene responsabilidad sobre lo que pasó. Bueno, cuando Vilma me deje de... Pero es falso, porque no es que no se reunió nunca, termino, perdón. ¿Y qué informe presentó? Pero informe. A ver, lo que produce esa comisión, en primer lugar, es secreto, ¿sí? Bueno, basta de secreto, basta. La gente quiere basta de fondos reservados, basta de secreto del informe de la bicameral, basta, porque así estamos. Lo que tiene que ver con el acceso a la información, esta ley lo mejora muchísimo, ¿sí? Ahora, hay información que tiene que ver con cuestiones secretas y eso hace a la seguridad de un país. Ahora, esta comisión este año se reunió 3 veces y desde el año 2004 que se vienen aprobando y juntando y haciendo los informes. El único año que no se juntó fue en el año del Grupo A, que cuando tenía mayoría la oposición, que son los que tanto reclaman que las comisiones se reúnen, el único año que la comisión bicameral no se juntó ni una sola vez fue de 2010 y el 2011. A ver, Eduardo. El señalamiento que quiero hacer es que parte de los objetivos que están en este proyecto de ley, que vuelvo a decir que apoyo, pero que puede ser mejorado, debe ser mejorado, está el tema de no superponerse con otros organismos del Estado que tienen el tema de la trata de personas, que tienen el tema del lavado de dinero, el tema del narcotráfico, etcétera, porque si no, alguna forma de centralidad tiene que haber. Claro, no puede ser esto una especie de protoplasma donde cada uno va y se sirve con un cucharón. Y me parece fundamental, no sé, Mara, acá quiero preguntarte, un tema que Vilma recién y que me parece fundamental. Fondos, ¿qué van a seguir teniendo fondos reservados? ¿Quién va a controlar los fondos? Porque en toda sospecha de actos terroristas, sospecha de corrupción, ha estado la CIDE de por medio. En la AMIA, los $400.000 que armaron vergonzoso un juez, un titular de la CIDE, el Poder Ejecutivo de entonces, para pagarle a Telleldín para plantar pruebas falsas. En los sobornos del Senado de la Nación, la plata salió 6 millones de pesos de adentro de la CIDE. En todos los chanchullos estaba metido la CIDE con los fondos reservados. Y ahí va a haber algún... No, va a haber un mayor control en relación a los fondos reservados que pero siempre... va a haber fondos reservados. No, y va a haber fondos que no van a ser reservados y fondos que son reservados. Lo mismo que el patrimonio de los miembros de estas agencias. Bueno, es lo que acaba de denunciar Gustavo Vera, porque hay empresas fantasma que está haciendo también Parrilli una auditoría. Empresas fantasma de agentes de adentro. De inteligencia, de los organismos, porque son varios. Sí. Esto es un sistema que va a tener una conducción que es a través de esta agencia. Bueno, los funcionarios van a tener que hacer sus declaraciones como cualquier funcionario público. Después habrá la reserva de algún dato de identidad si es un agente que no debe conocerse su rol. Pero el seguimiento de los bienes patrimoniales de los agentes, los funcionarios de estos organismos van a tener que cumplir como cualquier funcionario público. ¿Vilma? Por eso no, yo creo que nosotros no necesitamos semejante aparato de inteligencia con fondos reservados, controlado por esa bicameral que, discúlpame,
diciendo de que esa No solamente va bicameral... a ser controlado por la bicameral, porque... Nosotros tenemos otra propuesta, Sí. pero me parece que hay que ¿Y cuál es la debatirla. propuesta? La propuesta es que haya un a ver, organismo... ¿ustedes un van a ir organismo- en la Cámara de Diputados? ¿Van a ir Nosotros a...? no estamos ahí, no tenemos representante en la Cámara de Diputados, pero estamos haciéndolo públicamente y nos movilizamos ayer, junto con la gente de APEMIA, con Pérez Esquivel, con Norita Cortiña, hicimos una propuesta, que es que haya una comisión independiente para el caso Nisman y para el caso AMIA, y que haya una comisión de control formada por personalidades o por los derechos, integrantes de los derechos humanos, que hagan un control sistemático incluido de las escuchas. Porque lo que ha pasado hasta ahora, Mara, y vos lo sabés más que nadie, es que persiguen, ni te digo lo de Macri que organizó con el mejor espía de la CIDE, organizó el espionaje sobre los docentes, pero lo que ha pasado con los servicios de todos, los de Gendarmería, todos los que compiten con la CIDE, porque la CIDE es la central que dirige el gobierno, todos han organizado espionaje sobre los activistas, sobre los periodistas opositores, sobre los periodistas que con un tema le molestan. Está claro, no solo que eso no se puede hacer, pero ya sino hace que a nunca diferencia estaba de la dicho ley, de que se podía hacer, Sí, Mara. pero ¿sabes cuál es la diferencia? Pero Que hoy día si alguien lo hace tiene penas escarcelables y con esta nueva ley se suben las penas. El mínimo 3 años y el máximo 10. ¿Sabes cómo era ahora? Si alguien hacía escuchas ilegales, era entre 1 mes y 2 años. Ahora es 3 años y 10 años. Mirá la diferencia, de 1 mes a 3 años y de 2 años a 10. Por ejemplo, o sea, es un delito nosotros no creemos escarcelable. que si no se abren los archivos, no se va a saber toda la Pero, a ver, verdad. bueno, y el creemos gobierno acaba de además que decir no solo que tienen que Estiuso- citar a Estiuso, Sí. sino que además tienen que citar a toda la cúpula de los espías de la CIDE, porque están en disputa. Hay sectores que opinan una cosa y los otros le tiran carpetazos, muertos, lo que venga te tiran. bueno, Entonces por eso- tendrían que estar todos, pero no vamos Es a tan saber. importante la decisión hoy de la presidenta a través del secretario del organismo Parrilli de permitir Relevar a Estiuso de secretario de Estado y que del 72 a la fecha vaya... información, Pero Sí. ¿para qué toda del la información. Por lo tanto, es la información que incluye estos Sí, Y actos de también me gobierno. parece, Por lo tanto, eso muestra la transparencia doctor de este Barcesat, gobierno. el tema, la influencia notoria que la CIDE ha tenido sobre la justicia argentina. Por favor. Sí. ¿Eh? Yo creo que ha sido una violación perpetua de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Ha afectado a la defensa en juicio de la persona y los derechos, el debido proceso judicial. Se ha inmiscuido en lo que es la privacidad de los sujetos, artículo 19 de la Constitución. Es una pústola, no hay ninguna duda que tenía que ser deconstruida para dar paso a algún organismo que sea realmente de inteligencia y no de espionaje. ¿No? Que Gracias, el espionaje ¿eh? no sirve. Gracias Mara, gracias Por Vilma. eso, ya te Gracias, hicimos la propuesta, Bueno, abrir los muy bien. archivos y Hay que terminar escuchar. con este tipo de espionaje. Bueno, ustedes fueron los primeros y en la plantear... CONADEP, A ver, Bueno, y la pero voy a- no están en el te voy a Congreso, dar, nosotros Vilma, pedimos que los la primeros oposición en venga a plantear... discutir. Bueno, pero que nosotros venga a te estamos discutir la planteando, oposición. bueno. Los primeros en Bueno, plantear no la tiene representación disolución acá parlamentaria. fueron ustedes, la disolución de la CIDE, acá en este programa. Así es. Ahora algo están escuchando, por ahí Sí, tienen que pero acercar otra disolver, no propuesta. reciclar, Gustavo, Bueno. porque eso no sirve si uno se queda a mitad de camino, es peor, porque genera expectativas en la población que después no se van a condecir con la realidad. Gracias Vilma, gracias Mara, gracias Barça.